¿Para qué se aprueba una ley como la Ley de Bosques? ¿Para después no hacerle caso? ¿Para qué se esfuerza la sociedad, las ONGs, los activistas, incluso los partidos políticos, para dar una respuesta a una demanda, como en el caso de la pérdida de bosques nativos a raudales, si después esa ley no tiene ninguna vigencia? ¿Para qué? Esto le preguntamos a Juan Carlos Villalonga, responsable de la organización Los Verdes y uno de los que fue en su momento impulsor de la Ley de Bosques. Esto nos dijo. ¿Hecha la ley, hecho el desmonte? Bueno, los hechos es así, porque desde que la ley está aprobada, los desmontes continuaron, en algunas provincias se incrementaron y te diría que hay dos fases posteriores a la ley. La primera es la más grave, cuando debió haber estado vigente la moratoria. En ese periodo las tasas de deforestación continuaron en las principales provincias, en algunas se incrementan y después de los ordenamientos continúan con altas tasas de deforestación. Es muy grave porque, bueno, habla de la escasa voluntad para hacer cumplir la ley, para vigilar lo que estaba pasando en el terreno con respecto a lo que se había ordenado en los papeles. Esto demuestra qué cosa, que la ley era inaplicable, que fracasa simplemente la posibilidad de poner la ley en vigencia, o que directamente con ley o sin ley el sistema es tan voraz que no hay forma de detenerlo. A ver, la ley sigue siendo un muy buen instrumento. Creo que la lógica de la ley de darle a las provincias un proceso para que hagan ese ordenamiento de los bosques nativos, que es de algún modo prever qué van a hacer de los bosques de ahí en más. No es que no se puede deforestar, sino que digan exactamente cuáles van a ser los bosques que van a ser posibles de deforestar, cuál va a ser el manejo con aquellas áreas que son las áreas amarillas y las áreas rojas, que son de más protección, y aquellas que puede haber algún tipo de intervención. Pero lo que falló básicamente es la voluntad política de que la ley se cumpla. Uno de los elementos uno de los parámetros que mejor muestra esa falta de voluntad política es el financiamiento de la ley. Cuando se discutió la ley fue un largo proceso y surgió un instrumento que te diría tiene mucha racionalidad. El fondo de la ley, el instrumento es el fondo compensatorio, para decirlo vulgarmente, sería aquello que las provincias dejan de ganar por no deforestar. Es un fondo que está compuesto por un porcentaje del presupuesto nacional y un porcentaje que viene de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Pero conceptualmente sería eso, lo que dejan de ganar por no haber convertido el bosque en un campo de soja. Ese fondo era lo suficientemente amplio como para que pudiera atender dos frentes. Uno, darles recursos a las provincias para que puedan vigilar, controlar, para hacer el trabajo territorial de estar presente. Y lo otro, bueno, que vos puedas compensar, e incluso los propietarios que le vas a obligar a tener el bosque en pie, puedan tener algún tipo de compensación económica, porque también es cierto lo otro. Es tan fuerte la presión económica para deforestar y poner soja, que eso es muy difícil de revertir si vos no vas con instrumentos económicos también. La implementación de la ley nunca tuvo la dotación de recursos que debió tener. Siempre rondaron alrededor del 10% de lo que debió haber tenido. Por ejemplo, para este año de 2.300 millones estamos en 230 millones. Creo que eso habla mucho de la vocación que tiene el Estado Nacional en implementar esas leyes. Ahora, al mismo tiempo, esto no habla de que si no hay gestión, si no hay compromiso, si no hay voluntad política, las leyes terminan no sirviendo para demasiado más que para satisfacción personal de quienes las impulsaron, quiero decir. Por supuesto que es un dilema que todos nos enfrentamos, todos los activistas, todos los que estamos demandando por mejores instrumentos jurídicos, mejor legislación, que en definitiva son los consensos políticos a los cuales llega una sociedad y se pone de acuerdo en decir los bosques son importantes, estamos en una emergencia forestal, estos son los instrumentos mejores y más adecuados para ordenarlos y hacer un uso apropiado de ellos. Recuerdo cuando esto sale en el año 2007, sale con el apoyo de todos los bloques, hubo muy pocas disidencias. Eso te habla de un consenso social y político muy alto, pero después el Estado no tiene vocación para aplicarlo, y yo creo que aquí es donde empiezan a aparecer mecanismos perversos, donde
sí se aprueban leyes a veces, sabiendo de antemano que nunca se van a aplicar. O sea, de alguna manera es convertir a la ley en un fin en sí mismo. Lamentablemente esto habla de la debilidad institucional de la Argentina. ¿Era confiable pensar en una ley instrumentada, por un lado, por el gobierno o un Estado que promovió la soja a como diera lugar, y al mismo tiempo por provincias que hasta el último instante hicieron todo lo posible para que la ley no se aprobara? Mira, sin duda que nadie podía esperar que hubiera un cambio radical en la cabeza de la mentalidad de una cantidad de gobernadores que vinieron con prácticas destructivas por décadas y que de un día para el otro cambiaran su visión. Pero de todas maneras, en definitiva, es una ley de la nación que pretende cambiar las cosas. Bien, no es una ley que implicara pasar a cero deforestación, porque implicaba básicamente un ordenamiento. Entre la aprobación de la ley 2007 y el 2009, por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional adopta el Plan Estratégico Agroalimentario, que es el plan de desarrollo agropecuario de aquí, en esta década, de aquí al 2020, hay un relanzamiento de algunas metas productivas que son, te diría, descomunales. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de pasar de las 100 millones de toneladas de granos, en la cual estamos actualmente, a 150 millones de toneladas. Eso implica, en el cálculo más conservador, expandir 9 millones de hectáreas las áreas sembradas. Bueno, eso es bosque. No hay otra manera que no sea avanzar sobre los bosques. Tiene que ver con una decisión de que, la verdad, la ley de bosque me molesta para este otro objetivo productivista. Me da la sensación de que ese pensamiento, que creo que es de este gobierno y podría ser prácticamente de cualquier otro, sin duda. Es el pensamiento de que todavía, en una lógica extractiva, la cuestión ambiental o la cuestión de la conservación, la cuestión de la preservación es una molestia, es un obstáculo para el desarrollo del petróleo, es un obstáculo para el desarrollo de las hojas, para la minería. Claro, yo creo que la ley de bosques no es una ley tan radical en este tema que estamos ahora hablando. La ley de bosques lo que está diciendo es vamos a poner un límite. ¿Hasta dónde vamos a avanzar? Es como la ley de glaciares. La ley de glaciares no resuelve todos los problemas de la minería. No, lo que está diciendo sencillamente la ley de glaciares es este límite vamos a poner. Esta parte de los ecosistemas no lo vamos a tocar. El problema es que no queremos decirle que no a nada. O sea, si China nos quiere comprar el doble de soja, le queremos vender el doble de soja. Y si España nos quiere comprar el doble de biocombustible, también queremos venderle el doble de biocombustible. Si no le ponemos un límite, el país tiene límites. Ahora, ponerle un límite significa aceptar que el modelo es ese. Acá estamos poniéndole límites para que la expansión de la soja o de la ganadería no avance sobre áreas sensibles. Una vez puestos esos límites, tenés que empezar a discutir cómo haces esa economía para que sea sostenible. Esa es otra discusión. En el caso particular del desarrollo agropecuario, yo estoy convencido que Argentina tiene posibilidades de ser un país productor de alimentos y que puede tener saldos exportables en esta materia. O sea, Argentina puede tener una actividad que sea sostenible en el tiempo, o sea, que no destruya el suelo, no destruya otros ecosistemas y le signifique exportaciones. Ahora, esto es una discusión. La discusión que estamos teniendo ahora es si vamos a querer satisfacer toda la demanda que está ahí afuera, que es infinita. Y yo te hago una pregunta siendo de abogado del diablo. Yo te digo, entre nosotros, ¿y cuál sería el problema de que no hubiera más bosques? Por un lado, ahí hay una pérdida de biodiversidad importantísima. Estás contribuyendo a uno de los peores problemas que estamos enfrentando, como es el cambio climático. Sí, pero nuestra contribución es baja, te va a decir alguien. Bueno, nuestras contribuciones son bajas en términos relativos. Son bajas cuando sumamos la Argentina comparado con la India, pero un argentino mide más que un hindú, ¿sí? O sea, nuestras emisiones per cápita son muy altas. Todas esas son argumentaciones éticas frente a las argumentaciones del mercado que vienen con la topadora y la billetera. Sí, sin duda que la billetera en el corto plazo te va a decir que deforestá y plantá. En el largo plazo eso no está probado que sea así. Son suelos que tienen poca posibilidad de sostener una actividad agropecuaria por largo plazo. Ese bosque puede darnos, por el contrario, sí, producción de elementos en el largo plazo.
Sí, en el largo plazo seguramente vas a encontrar otra ecuación económica. Si la ecuación económica la vas a hacer en el plazo de lo que dure un gobierno, 4, 6 años, 8 años, y ahí la billetera te va a indicar siempre destruir, hacer las cosas mal y después rajá. ¿Cuánto le queda de vida a los bosques argentinos? Yo te diría con relación al plan estratégico agroalimentario. El plan asume que va a implicar 9 millones de hectáreas más. Eso es un poco menos del 50% de los bosques. De lo que queda. De lo que queda. Algunos cálculos indican que puede llegar a ser mucho más de 9 millones, y lo cual es llevarse puesto prácticamente la totalidad de los bosques. Es algo demencial. Si aún pensando que se va a mejorar la productividad con mejores semillas y con mejores prácticas de productividad por hectárea, igualmente va a hacer falta sumar muchísimas hectáreas a lo que es el área sembrada hoy día. Todo eso va a implicar prácticamente una destrucción de, como te digo, el 50% o más de los bosques. Entonces, es una situación muy compleja. El otro elemento es que estamos hablando de un bosque que no está deshabitado. Hay allí una cantidad de gente que vive, comunidades que viven de los bosques, y que esto significa expulsión. Y en un proceso de este tipo, esa expulsión es lisa y llanamente que esa gente vaya a engrosar los cordones de miseria en las capitales provinciales o terminan en Rosario o Buenos Aires. Entonces, estás generando un proceso que es, te diría, destructivo en muchos sentidos, no solo desde el punto de vista ambiental, digo, en lo regional. Estás impactando lo ambiental en lo global y estás impactando socialmente y el desequilibrio demográfico que tiene la Argentina. Así que por muchas razones la protección de los bosques es algo prioritario. Creo que el principal problema es el desfinanciamiento, y el desfinanciamiento es una decisión política, no es un problema de bolsillo. Fue un problema de que si tenemos una ley bien financiada, vamos a tener provincias que van a estar bien dotadas para oponerse a las topadoras, para decirle que no a los empresarios. Y vamos a tenerlos con fondos como para poder compensar y poder tener desarrollos no destructivos. Ahora, si vos tenés todo eso, no podés estar pensando que vas a pasar de 100 millones de toneladas de granos a 150 millones de toneladas. Insisto, la naturaleza tiene límites y por lo tanto tenemos que poner límites a lo que hacemos con ella. Si no, es un sistema que queda obviamente colapsado. El panorama es sombrío. Quizás la Argentina tendrá que aceptar que más tarde o más temprano que tarde, los bosques van a desaparecer. Y en todo caso nos preguntaremos, ¿para qué servían aquellos bosques que ya no tenemos? Ojalá que no tengamos que llegar a hacernos esa pregunta. Este programa fue Contaminación Cero. Gracias por haber estado. Solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.